Aquí estamos, tercer bloque del Juego de una Pasión. Ya hemos hablado del Mundial 90 y escucho la música de ese Mundial. Qué emocionante, ¿no? Qué Impresionante. Se te pone la Yo piel creo que así, estamos en una de las canciones, por lo menos más recordadas, ¿no? Más pegadizas, más pegadizas, ¿no? A mí, se te pone la piel de gallina al escucharla, sí. A mí de gallina, no, Clau, no digas eso porque, bueno, de gallina no, pero de pollo quizás sí, me encantaba. Me acuerdo los cassettes, salían cassettes, ¿se acuerdan? En cassette. En cassette. Y la mascota también era muy recordada. Sí. ¿Se acuerdan esa mascota con la bandera italiana? Sí. Y otra cosa, hablando de eso, cómo se hacía la estética, el arte, digamos, de la imagen en televisión cuando se daban las formaciones con esas banderas que empezaron a aparecer flameando, que era todo una cosa técnica. Todo novedoso. Era novedoso, una maravilla. Fue un mundial novedoso. Fue un mundial totalmente. Totalmente. Un mundial novedoso, sí. Hoy uno ve esas imágenes y lo compara con la actualidad y bueno, obviamente que hay una diferencia tremenda en cuanto a la estética, la transmisión, las cámaras, ¿no? Ahora, tenía la calidez propia de los Thanos. Sí. ¿No? Eso estaba bien marcado, ¿no? Se veía esa calidez bien italiana, ¿no? Eso, yo creo que cada mundial tuvo lo suyo, obviamente, ¿no? Pero esto que estamos hablando fue el que dejó marcado el Mundial 90, ¿no? Sí, para mí uno de los más lindos. De los que viví, de los que me tocó vivir, fue uno de los más lindos. Lo del 86 fue fuerte. Bueno, por eso digo, yo no lo recuerdo. Pero por eso digo, el 86 fue tremendo, me hubiese encantado. Yo siempre Yo así digo, como vos te acordás del primer mundial, el primer mundial que a mí me llamó la atención poderosamente fue el del 70, ¿no? Esa máquina brasileña y en donde éramos todos brasileños, el mundial del 70 fue una cosa Garrincha, tremenda. A mí me agarra con grandecito, con 9 años, con 8 años, pero tengan en cuenta tenés que más mundiales que Macaya Márquez, Claudio. Más o menos. Es nuestro Macaya. Pero de Daniel Arcursi seguro, más o menos lo mismo debo tener. Y ese sí me comprometió muchísimo, lo veíamos en blanco y negro por la televisión y fue un mundial. De ese tengo del anterior no, el anterior ya no lo tengo tan presente, ¿no? Pero el 70 y bueno, después el 74 aparece Holanda. México del 70, ¿no? ¿Está bien? México del 70. México del 70, sí. México del 70. Brasil campeón, pero por paliza fue ese campeonato. Y bueno, tremendo. Un Brasil de Tostao, de Pelé, ¿no? De jugadores, porque estaba Pelé estaba rodeado de esplendor, pero había unos nenes al lado de Pelé que ni te cuento, ¿no? Ni te cuento. En ese sentido, sí, yo creo que se puede hacer un paralelo con Argentina. Yo a Diego lo vi a lo largo de mi vida más solo que acompañado, ¿no? Claro. Si bien tenía grandes jugadores, tenía lo de Canigia en algún momento, defensas bien armadas quizás en el 86, pero era una sinfonía lo de Brasil en el 70, era una sinfonía. Y no era un solo jugador, ¿no? Claro. Así es. Yo creo que ahí sí ahí había una diferencia. Pero bueno, momento, Clau, de tu columna, de seguir hablando de los orígenes del fútbol. ¿Qué nos traes esta noche? Bueno, si se acuerdan algo de lo que charlamos la semana pasada, habíamos hablado o dimos a entender a partir de esta serie que habíamos propuesto. Un juego de caballeros. Un juego de caballeros. Una de las características era la brutalidad del juego, ¿no? O sea, la violencia del juego. Y dentro de los orígenes del juego, obviamente el fútbol es tan importante que más de uno se atribuye el origen, ¿no? Está
prácticamente resuelto que el origen es inglés. Sin embargo, uno tiene la obligación ética de contar algunos otros orígenes que pueden ser probables, pero de ahí a asociarlo al fútbol moderno, realmente fueron los ingleses los que abrieron esa compuerta, ¿no? Pero de repente es interesante lo de Il Calcio en Italia. Hay algún grabado que fundamenta esto. Estamos hablando del siglo XVI, los años 1500, a partir de juegos que se hacen en una plaza, a partir de un ataque de Carlos V, ¿no? O sea que hay una imagen que después se perdió en Italia esa imagen, y se renueva ya con el fascismo italiano, y se trata de ubicar a Il Calcio, como se llama hoy el torneo italiano, en definitiva, como quizás el antecedente más antiguo del fútbol. Aunque uno podría buscar también antecedentes antiquísimos, dramáticos y tremendos, ¿no? Que puede ser que alguno lo relacione con la península nórdica, esta idea de jugar o enfrentarse a otro equipo en una guerra, y en esa guerra patear las cabezas decapitadas del enemigo, una cosa bastante, digamos, dramática y terrorífica, uno lo podría decir. Asociar eso, si bien ya está descartado por los historiadores, asociar eso como el origen del fútbol, no significa que no haya sucedido, ¿no? O sea, la idea de decapitar y de cortar cabezas en muchas culturas antiguas era un sinónimo de poder, y aparte de ser un sinónimo de poder, era el tema, bueno, yo recuerdo, y los que vieron la miniserie de Vikingos, cómo ellos mostraban las cabezas. Antes era una estrategia de combate, ¿no? Mostraban las cabezas y cortadas, y automáticamente el enemigo se entregaba, ¿no? Si bien los asirios no fueron los primeros, los vikingos no fueron los primeros, los asirios ya hacían eso, ¿no? Se presentaban, mostraban lo que tenían, y ya el enemigo se entregaba. En este contexto, esas versiones del origen del fútbol creo yo que son demasiado rebuscadas, lo que no quita que sí pudo haber pasado. O sea, que jueguen con cabezas, es muy probable que estas culturas antiguas lo hayan hecho. De asociar eso al origen del fútbol, creo que, por lo menos hasta el día de hoy, no hay tantos fundamentos como para tomarla en serio, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Tratemos de, como buenos historiadores, tratemos de buscar el fundamento. Y por eso tengo acá algunas lecturas cortas que podemos hacer. Sí, esta idea de que el fútbol era brutal, y ya estoy hablando en Inglaterra, y mucho antes de lo que habíamos hablado, de donde se planteaba la película, inclusive hay documentos que nos dicen que se prohibió. Por ejemplo, en 1314, Eduardo II promulga un decreto en donde dice textualmente, a los historiadores nos encanta leer las fuentes para después discutirlas, como las carreras se realizan tras gruesas pelotas, provocan grandes tumultos en la ciudad. Y como eso era muy riesgoso, Eduardo II decretó anular el fútbol, ¿no? Algo que también lo fueron haciendo otros posteriormente, ¿no? O sea, era visto, e inclusive en ese momento, donde quizás la mayor cantidad de los registros, al igual que en nuestra historia, que es uno de los problemas de nuestra historia, digamos, previa a la década de 1870, que los registros están en las parroquias, ¿no? Y eso en algunos casos son temas secretos, ¿no? O sea, claro, imagínate la cantidad de cosas que faltan saber específicamente de nuestra historia, ¿no? Porque la gente no tiene por qué saberlo, no es tan fácil entrar a un archivo de una iglesia, ¿no? Es más, es prácticamente imposible, y nosotros tenemos acá un archivo impresionante en la iglesia de San Antonio, que lo conocen muy pocas personas, por ejemplo, y antiquísimo, con documentos del 1700, y no podés entrar. La historia de la iglesia la escriben solamente historiadores que vienen religiosos, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿eh? A Romerito, que pudo entrar en algo,
pero bueno, es un tema ese. La historia de la Iglesia siempre lo fue, lo es y lo será. En este caso, hay archivos en parroquias londinenses que hablaban de la brutalidad e inclusive de los muertos que había en estas contiendas que estaban lejos de ser deportivas, ¿no? De repente eran ataques de barrios contra barrios, en donde se acuchillaba prácticamente al enemigo, ¿no? Entrar en eso. Bueno, a partir de esto siempre fue postergado, hubo varios decretos que anulaban toda esta participación del fútbol, y ya estamos hablando en Londres. Y quería terminar nombrando un historiador, Stubbs, que nos dice, creo que es un poquito largo, pero lo voy a tratar de resumir, me voy a cambiar los anteojos para no perderme, que dice algo así: por lo que respecta al juego del fútbol, puedo aseguraros que más podría ser considerado una manera de lucha amistosa que de diversión. Fíjate cómo lo define, ¿no? Pues cada jugador aguarda a su adversario y busca la manera de derribarlo. Bueno, en la serie se ve eso, ¿eh? En la serie es de 1863, 18 maneja esa data, 1882, esas décadas, habla de eso. Vos ves el fútbol y ves las imágenes y el objetivo del juego es no la pelota, es el tipo que lleva la pelota. Similar al rugby, podríamos plantear una similitud. Es que tienen el mismo origen, Gus, tienen el mismo origen. Hay muchos que concuerdan que tanto el rugby como la mayoría de los deportes tienen su origen británico, indudablemente. Claro. Tienen su origen británico. Y busca la manera de derribarlo. Y tanto se le da que caiga de narices sobre duras piedras, en una zanja o en un arroyo. Fuente de la época esto, ¿eh? O cualquier otro lugar, mientras logre dar con él en tierra. Y aquel que lo hace más veces es tenido por el mejor de todos, tal vez el jefe. Y no hay otro como él. O sea que es el mejor jugador y es el ídolo. Así ocurre a veces. Alguien que se rompe el cuello o el espinazo o las piernas y que en ocasiones las narices chorrean sangre e incluso ha habido más de un ojo reventado. Y no es de extrañar, pues se golpean contra el corazón con los codos y se agarran bajo las costillas con dedos como garfios, amén de otros 100 ardiles semejantes. Esta idea que por ahí anoté, que otro autor la nombra como una excusa para la violencia. Qué interesante esto, ¿no? Una excusa, el fútbol como una excusa para la violencia. Y bueno, la reflexión mía es ahora traerlo a nuestros días, ¿no? Y hasta qué punto nosotros, muchas veces, sí, diría casi siempre, y los que somos ávidos de ir a las canchas de fútbol, de seguir el ascenso como yo, y cuanto la patada más fuerte, más lo disfrutamos. Y a veces enaltecemos frases o jugadores, ¿no? Yunta. Y me vino eso. Yunta, huevo. Bueno, me viene. Yunta, había que pasarlo a Yunta, ¿no? Porque te mataba y la tribuna aplaudía. Pasarela. Me viene también el doctor Bilardo, ¿sí? Más allá de. El doctor Bilardo, jugador. ¿Sí? Doctor Bilardo, jugador y también técnico. Sí. También técnico. Perdón. Uno de los más estigmatizados y más elogiados es Ruggeri, que aparte hace apología, hoy en su devenir de cuasi periodista, hace apología de la violencia dentro de la cancha, ¿no? Claro. Ni hablar de la violencia verbal, ni hablar de... Pero cómo nosotros, o este comportamiento, tendría que haber un sociólogo acá explicando algo que no va a poder explicar, obviamente, pero cómo nosotros esta idea de que nos transformamos en una cancha, y nos ha pasado a todos. ¿No? Sí, nos ha pasado a todos. O el valor. Cerrando, Gustavito, sí. Me interesó muchísimo esa frase de excusa para la violencia, ¿no? Esto de que
hacemos catarsis en la cancha, esto de que puteamos, nos desahogamos en una cancha de fútbol. Esto que nos falta ahora, ¿no? Esto que nos falta ahora. Esto de no nos gusta la barra brava, pero la mía es la mejor. Claro. La mía es la que más caga palo a todo el mundo. Con la mía, que tiene más aguante. Con la 12 nadie se mete, ni con los borrachos del tablón tampoco. La que tiene más aguante. La que tiene más aguante. Y el tema es que somos orgullosos de eso, ¿no? Claro. Y estamos orgullosos de eso y llevamos esa bandera, ¿no? Como hinchas, llevamos esa bandera. Bueno, esta conclusión de excusa para la violencia, creo que en esta pequeña reseña me gustó como conclusión de los orígenes del fútbol y cómo esto, principalmente en Inglaterra, está evidentemente relacionar esto con los hooligans y con la etapa más violenta de los barras ingleses, hay un paso, ¿no? O sea, este es el origen de lo que va a ser posteriormente las grandes batallas campales que van a tener las hinchadas en Inglaterra, ¿no? Que bueno, ahora aparentemente está erradicado, o digamos que está latente, o está tapado, no sé. Sí, está controlado y, de bueno, alguna forma. y tan lejos estamos nosotros de todo este tipo de cosas, ¿no? Tan lejos estamos nosotros de todo este tipo de cosas. Así que bueno, esa era mi pequeña reseña, o mi pequeña Buenísimo. idea. Bueno, espero que les haya gustado. Muy interesante. Mucha tela para cortar. Seguro. Es muy actual. La violencia también es dialéctica, ¿no? Porque cuando analizamos la cuestión de ciertos comentarios de personajes tan influyentes en el fútbol como Ruggeri, el mismo Bilardo, que uno de alguna manera lo puede sacarse el sombrero como entrenador, ¿no? Pero, digamos, también tiene perdón, y yo no tengo vergüenza de decir, no me viste Gustavo Parado en la tribuna de Deportivo Morón, ¿no? Y soy otro. Claro. Indudablemente soy otro. Y bueno, ¿de qué manera? Y después quizás uno se hace este replanteo, che, tenés 450 alumnos, tenés que dar y bueno, y en la cancha uno es otro, ¿no? Y mirá que yo soy moderado. Se transforma. Y mirá que yo soy moderado. Yo también. Esta cuestión que me cuido. Del ganar como sea, ¿no? De ganar como sea. Y no solo de ganar como sea, y me preocupa y me sigue preocupando el orgullo. A mí, yo quería... Es un orgullo, para vos, Gustavo, es un orgullo los borrachos del tablón. Claro. Y para nosotros es un orgullo la 12. Sí. Y están condenados y tienen causas, y son narcotraficantes, y venden entradas, y incendian o tiran cascote a los micros, y son un orgullo. Son un orgullo. ¿Te acordás de esa famosa final, no? Que vos la tenés bien presente y nosotros también. Y bueno, es un orgullo lo que hizo River rompiendo el micro de Boca, es un orgullo lo que iba a hacer Boca esperando lo de River. ¿No? Y hay un tema, ¿no? Como marca. Yo me quedo con una cuestión. Volviendo a la historia de los mundiales, uno de los jugadores más recordados de la historia es Puskás. Puskás dicen que fue de lo más grande que se vio. Y en un principio, en ese fútbol que plantea Claudio, no existía la tarjeta roja, Gus. No había expulsados. No existía la posibilidad de que expulsen a los jugadores. Por eso aparecen esos jugadores con la nariz rota, por eso esos jugadores que aparecen tirados en la zanja, por eso hay una gran discusión que me gustaría que alguna vez la analice Claudio, ya que está en este tema y que seguramente lo va a tomar, es la historia de Ratín en la alfombra, si fue cierta o no fue cierta. Eso me encantaría porque yo la escucho desde que soy chico. Y digo, lo paradójico fue que cuántos jugadores se lastimaban, se quebraban y se rompían y se iban a buscar para romperlos porque no había expulsión. Y a cuántos... Bueno, perdón, Yamil, en la serie aparece un jugador renombradísimo que no jugó más. Claro.
que no jugó más. Después se ve bien clarito, es más, era escocés también era uno de los primeros que se había pagado, no me acuerdo el nombre, uno de los primeros profesionalizados. No jugó más. No jugó más, y no solo no jugó más, no caminó por un largo tiempo, y el resto de su vida caminó con un bastón. Claro, bueno, por un tema de tecnología, ¿no? Lo que hizo la radiografía, la ciencia después. Mi tío y mi papá, hablando de mundiales, mi tío es un gran fanático de Pelé. Un gran fanático de Pelé. Mi papá hablaba muy bien de Pelé y mi tío tiene un año más que mi papá, tiene 71 años, gran fanático de Pelé. Y decía que el negro, lo nombraba así, él debuta en el Mundial 58, con el 17 años sale campeón del mundo, y decía que lo iban a buscar de todas formas para romperlo, y él había quebrado mucho más defensores de los que le habían terminado pegando a él, porque era terrible Pelé pegando también, porque los delanteros después tenían que aprender a defenderse de estas agresiones que después cambiaron. Aparece la tarjeta roja, pero durante mucho tiempo, fines de los 80, recuerden este juego brujo y nombramos a Coso, yo recuerdo a Márcico decir que Cabañas, viniendo mucho más acá, tenía Gillette en los codos. Gillette en los codos. Yo me acuerdo de un partido, un Boca River, Higuaín. Yo lo vi jugar a Cabañas y había que marcarlo a Cabañas. Bueno, Higuaín, yo no sé si recuerdan un Boca River, Higuaín, el Pipa Higuaín, el padre, ¿no? Estoy hablando del central de River, aquel central que había debutado en Boca, que había salido de Boca y que no sé si no se va junto con Ruggeri después a River, no sé si no es de esa camada, junto con Gareca, que también se van los tres, y le rompió los dos ojos. Yo recuerdo ver, ya con cámara, estoy hablando con televisión y con tarjeta roja, era tan jodido el paraguayo, le había dejado los dos ojos negros, era terrible como tenía la cara toda hecha bolsa Higuaín, y en un cruce Higuaín, claro, fue a descargarse, y había sido artista circense Cabañas, y volaba espectacularmente, y hacía todas estas cosas, y lo hace expulsar, y yo recuerdo a Higuaín diciéndole al árbitro, mirá cómo tengo la cara y vos me estás echando a mí. Sí. Estas cuestiones. Es verdad, es cierto. Bueno, muy interesante para seguir debatiendo en los próximos programas. No tiene fin esto es todos los programas. Recién empieza. Esto recién empieza. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si nos despedimos? Nos encontramos la semana que viene con más El Juego de una Pasión. Que tengan un lindo fin de semana, disfruten, y el próximo jueves nos estamos encontrando. Nos vemos el jueves, Gus. Y nos vamos con la música del Mundial 90. ¿Nos vamos con esa? Por favor. Obvio. Listo. Canzone a cambiare